Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en esta tu escuela presencial de Mediunidad y Tarot en Valencia, la primera escuela presencial de Mediunidad y Tarot, la Mesa Camilla. En estos espacios que compartimos, ¿no? Es importante cada día, cuando vamos viendo, cuando vamos desarrollando experiencias, es bueno transmitirlas, ¿no? Por si alguna vez en alguna ocasión os podéis encontrar con ellas y os puede servir, pues un poquito para orientaros, ¿no? De eso se tratan estos vídeos, es un poco como de orientación para que, bueno, pues vosotros sepáis distinguir algunos temas, ¿no? Tanto a mediums que quizás están empezando, como personas que, por ejemplo, van a una consulta medium, ¿no? Bueno, pues un poco de todo. Vale, hoy quiero empezar con la etapa del duelo, ¿no? Pero no como, no quiero, o sea, no quiero organizaros, es decir, por etapas, esto es la etapa por la que pasa el ser humano, no, 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 no. Todo lo contrario, ¿no? Hacerlo de una manera natural, porque yo primero no soy psicóloga, entonces yo las etapas del duelo no sé tratarlas, ¿no? Lo que sí que sé y conozco es el dolor, ¿no? Puedo llegar a sentirlo, puedo llegar a en qué momento, dijésemos, de esa etapa puede estar esa persona, ¿no? Sin conocer las etapas en sí, ya digo que no voy a adentrarme en ese tema. Yo soy medium y no soy psicóloga, con lo cual intento distinguir una cosa de la otra. Cuando viene una persona a mi consulta porque está en una etapa de duelo en la que sea, ¿no? Dependiendo, es que muchas veces no depende del tiempo tampoco, porque hay personas que pueden haber perdido seres queridos hace 20 años y están como muy todavía, muy procesando esa etapa. Entonces no hay un tiempo establecido en el que se diga que claro, es que hace poco o es que hace mucho, ¿no? Hay personas que, bueno, pues se mantienen en un estadio, por así decirlo, de esa etapa y, bueno, su decisión y hay que respetarla. Eh, yo hoy también lo que vengo a hablaros es de la conexión que hay entre el duelo o etapas del duelo que pasan los seres fallecidos y las etapas de duelo que pasan los seres humanos. Yo lo que he observado, por supuesto, es que la etapa del duelo, cuando una vez se fallece, es como mucho más rápida, ¿no? Como mucho más entendible, ¿no? Por así decirlo. Se entiende de una manera desde el otro lado diferente. Esto no pasa siempre. Seres bueno, que se quedan un poco ahí encasillados, ¿no? En cierto dolor, en cierto apego, pero normalmente cuando uno tiene conciencia y cuando uno al final entiende que lo mejor es soltar, ¿no? Hay gente que no porque le gusten los temas espirituales, sino que quizás llega, llegan a en ese momento y dicen, bueno, pues yo ya me siento que me he despedido, sí, sí, acompañada o acompañado y ya puedo ir en paz. ¿Eso quiere decir que de repente nada más fallecer dejen de sentir ese dolor? No. Yo siento cuando hago sesiones medium que todavía se percibe, ¿no? A veces esa tristeza de la despedida, ese sentimiento en muchos de ellos, incluso de negación, por así decirlo, de lo que ha pasado, ¿no? Pero son los mínimos, ¿eh? Los de la negación son los mínimos. ¿Qué ocurre? Que cuando a lo mejor uno viene a consulta y claro, evidentemente aquí en este plano nos cuesta más eh, un poco desapegarnos, ¿no? De ese dolor. Yo estoy totalmente convencida, y esto es algo que yo he visto en mis sesiones, yo estoy totalmente convencida que en el otro lado se sigue sintiendo amor, se sigue sintiendo rabia, se sigue sintiendo ira, se sigue sintiendo eh, tristeza, se sigue sintiendo melancolía, ¿eh? Incluso. Entonces, yo sí que veo
que es como unas emociones un poco más light, si se puede decir, ¿no? De las del ser humano, que las del ser humano en este plano, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro que una persona viene a la consulta y está en una etapa en concreto del duelo, como puede ser, por ejemplo, muy al principio, ¿eh? Sí que noto una diferencia en la intensidad de la emoción. Pero verdaderamente, si entre esas personas ha habido amor, se siente amor por ambas partes. Si entre esas personas también ocurre, que se han podido sentir odio y existe ese choque, también. O sea, eso es algo muy curioso porque parece ser que muchas veces, ¿no? Se nos ha dicho que uno cuando ya muere ni siente ni padece, ¿no? Y yo es algo que me llama mucho la atención porque yo sí siento cuando conecto con ese ser querido que pues que de alguna manera siente a lo mejor la tristeza, la soledad de haber fallecido solo o siente la pena de haberse tenido que despedir de sus seres queridos. Entonces, esa intensidad, como os digo, no es la misma, pero se sigue sintiendo, se sigue notando. ¿M? Entonces, tengo que decir que las etapas del duelo yo siento que son diferentes, son muy diferentes, pero en el otro lado también se pasan unas etapas del duelo, también se pasan unas etapas de despedida, de sentir que, bueno, en algún momento podremos volver a verlos, pero que en ese momento pues ya no, ¿no? Hay una despedida. En muchas ocasiones, curiosamente, pensamos que ellos mírame si está bien, mírame si se encuentra bien. Es decir, nosotros no tenemos, por norma, como algo normal, ¿no? Y cotidiano, no hay una forma a no ser que seas medium o que hayas desarrollado la capacidad, que hayas practicado este lenguaje, no tenemos modo alguno de saber tanto si están bien o si no están bien, ¿no? Muchas veces confundimos el que ellos estén mal con nuestra tristeza o con que a lo mejor está mal porque no querían fallecer, por ejemplo, ¿no? No demos nada por hecho nunca, nunca, porque las cosas cambian, ¿no? Cuando uno va al otro plano, al final cambia todo y todo es muy diferente, ¿eh? Entonces, cuando esta persona, por ejemplo, dice, ¿cómo está mi ser querido? Yo quiero saber si está bien, que es lo más normal, ¿no? Porque te queda esa duda, ¿no? Esta persona estará bien, esta persona estará descansando en paz, ¿no? Y esa duda es la que genera, por el otro lado, yo no siento esa duda. Es decir, por el otro lado, ellos sí saben cómo nosotros nos encontramos. Es decir, estas emociones que nosotros pasamos en un duelo porque es algo muy normal, además a mí me sorprende en muy mucho que una persona cuando fallece un ser querido no saque la tristeza, no llore, no rompa a llorar. A lo mejor ha pasado un año, año y medio, y me vienen personas que dicen, es que yo no lloré la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mi... Eso es o sea, un bloqueo total de tus emociones y con respecto al ser fallecido, lo que estamos haciendo ahí es retenerlo. ¿M? Entonces, muchas veces simplemente es tan sencillo como llorar o como hacer una carta de despedida o como hacer un ritual de despedida, porque, como he dicho en otros vídeos, no penséis que por despedirnos ya no lo vamos a sentir más, ya no vamos a poder comunicarnos con ellos, ya no vamos a poder sentir nada ni que nos digan nada en sueños, no, o sea, es simplemente, primero, porque si tú estás en una etapa de duelo en la que estás reteniendo, que por otro lado es normal, ¿vale? Es muy normal, pero tienes que entender que de alguna manera también te va a ayudar a ti y por supuesto ayudas al ser fallecido. Al ser fallecido, como os digo, no está en la misma sintonía, por así decirlo,
que el ser humano. Es decir, las emociones no se sienten de una manera tan fuertes. ¿M? Muchas veces para saber, ¿no? Con quién estamos hablando, porque si no, pues aquí conectamos y no sabemos muy bien con quién estamos hablando, nos tienen que mostrar esas emociones que han sentido en vida o incluso las emociones que han sentido en la hora de la muerte. Y al final sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Algo muy, muy importante cuando una persona fallece o va a fallecer es el acompañamiento, el sentirse acompañado. No pensemos que esta persona que está a punto de fallecer o está en sus momentos, en sus días, no está sintiendo que tú estás ahí apoyándole. ¿Eh? Como os digo, el duelo existe en el otro lado y es un poco a la par, pero menos intenso. Entonces, muchas veces depende de que el otro esté bien, muchas veces de nuestro proceso de duelo. Eso quiere decir que yo no puedo sentirme con rabia por haber perdido un ser querido, con tristeza, con ira, con lo que sea. Eso no, o sea, no es humano. Si nosotros no sintiéramos ese dolor, porque es un dolor, vamos a ver, o sea, es un dolor, es una despedida, es una rabia, se pasa por muchas situaciones, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Nosotros como mediums, lo que tenemos que hacer, en cierto modo, o por lo menos podríamos hacer en la medida que pudiéramos, es acompañar a este ser vivo que ha venido a tu consulta desde el lado que te toca, no desde el lado de decirle, tienes que, no, tienes que no. Él lleva su proceso, ella lleva su proceso. Hay que respetar el proceso de cada persona. ¿M? Simplemente, quizás el venir a tu consulta le sirva para realmente un poco tener ese alivio en ese dolor, pero no le podemos dar tips para evolucionar en el duelo. Hay que soltar y hay que soltar. No, cada uno tiene su proceso y cada uno sabrá cuándo tiene que soltar o cuándo no quiere soltar o si quiere soltar. Nosotros como mediums no podemos forzar eso, porque ante todo somos personas y somos seres humanos. Lo que tenemos que intentar, en cierto modo, nuestra, dijéramos, función es un poco intermediar entre los dos mundos, ¿no? Para que ellos se puedan comunicar. Lo importante aquí, no es pegarse el pegote de mira qué bien lo hago, sino de que puedas transmitirle a la otra persona, que puedas darle la opción de despedirse del ser querido, que el ser querido pueda también despedirse de esa persona para un poco poder también descansar más. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Lo digo porque a veces también te puedes encontrar claro, leemos tantas cosas y decimos tantas cosas que a lo mejor te puedes encontrar y decir, es que no puedo llorar porque si no mi ser querido va a estar mal. No, 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 no se trata de esto. Se trata de, yo puedo llorar el tiempo que me dé la gana, como si yo llorar 20 años, ¿vale? Pero también tengo que entender que si yo avanzo un poquito, aunque sea un poquito, pues estaré ayudando de alguna manera que ese ser fallecido también avance de alguna manera. Y no quiere, porque uno de los principales asuntos es, si yo me despido, ya no va a estar más, ya se va a otro lugar, ¿no? No es así, o sea, no es así. También tenemos que quitarnos un poco esto de la cabeza. Entonces, no se trata en sí de las etapas ni del tiempo de cada uno, porque también está lo típico de, pero bueno, si hace 20 años, ¿y qué? Yo a lo mejor, pues soy una persona a lo mejor más sentida que tú y necesito 20 años. Hay personas que necesitan 5 años, hay personas que en 3 meses ya han pasado el duelo y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que vemos y digo, pues si está igual tú y acaba de, a lo mejor de fallecer tal cual? No, es que cada persona hay que entender que es un mundo diferente y tenemos que respetar. Entonces, en este sentido, no podemos hacer que la persona se sienta mal por estar triste, por estar rabioso. Luego, también está el tema de cuando hay dos
encuentro, dijésemos, entre dos personas que no se han llevado bien. Un ser fallecido que no se ha llevado bien con el ser vivo. ¿M? Eh, no se deja, o sea, no porque yo me vaya al otro lugar voy a ser enseguida un angelito del cielo, ¿eh? Esto no es así. Entonces, también es verdad que en cierto modo, lo que yo os lo voy a poner en un ejemplo muy, muy claro. Imaginémonos que estamos con nuestro archienemigo, un ser vivo, que es nuestro archienemigo, y nos dicen, para que tú estés bien, tienes que irte, y lo voy a inventar, a tomar un café con tu archienemigo, ¿no? Una persona a la que no soportas, te ha hecho lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿no? Y tú dices, vale, yo no me voy a ir físicamente porque no me interesa, pero hombre, yo voy a lo mejor a hacer un ejercicio como si yo me fuera a tomar café con esa persona y voy a entender que esa persona es esa persona, que a mí no me puede afectar su rabia, su ira y todo lo que me ha hecho porque lo voy a hacer por mí. No lo voy a hacer por la otra persona, lo voy a hacer por mí. Esto es un ejercicio de decir, por ejemplo, si yo me he llevado mal muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal con mi abuela, por ejemplo, ¿vale? Muy mal porque me ha tratado muy mal, porque es súper mala, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que tengo que hacer es como un ritual, ¿no? Pero ritual, cuando yo me refiero a ritual, no me refiero a poner ahí velas, no, no, un ritual de como si yo me estuviera imaginando que estoy con mi abuela hablándole y le digo las cosas que yo pienso, pero no lo hago por ella, lo hago por mí. ¿Vale? Entonces, en estas sesiones mediums en las que dos personas se encuentran y no se han llevado bien, no es que vienen para que o sea, para ayudarte, sino para que ella te ayude a ti y tú le ayudes a ella. Es decir, esto es como una simbiosis, os necesitáis para poder eh, estar bien. Si yo guardo rencor toda mi vida a una persona que ha fallecido, lo único que puedo conseguir es, primero, que yo me encuentre mal toda la vida. Segundo, que cuando lo recuerde o la recuerde, se me pongan las tripas aquí y que no pueda seguir con mi vida. Y tercero, que al final me sienta mal si voy a una sesión medium y aparece una persona que no quiero que venga. Es decir, aquí ambos dos tenéis que ser, igual os suena un poco raro, pero ambos dos hay que ser egoístas. Y uno lo hace por querer, dijésemos, trascender, porque si ha hecho algo que no toca, es como que no puede como pasar al siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? O como queráis llamarlo. Y tú, por tu parte, puedes. Eso no quiere decir que te vayas a comer de repente sopas con esa persona, que le vayas a querer o hacer un sentimiento que, por supuesto, nunca ha habitado en ti, que de repente le puedas querer como si, mira, de repente me ha florecido el amor, ¿no? No se trata de esto, se trata de hacerlo egoístamente por ti. Esto también es muy importante porque, claro, las emociones, como os digo, no se viven igual. Entonces nosotros no podemos entender a qué viene ahora, esta a qué viene ahora, ¿no? Si no, si no, si nos hemos llevado fatal en vida, si me ha hecho lo peor, ha sido lo peor conmigo. No, 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 no. Lo haces por ti, lo haces por ti. Y ese alma lo hace por ella. Entonces, al final, es como que hay un pacto, ¿no? Ahora, si tú quieres seguir en ese estado, quieres seguir martirizándote con fíjate lo que me ha hecho, y ese ser, pues seguirá igual, y al final, pues lo pagaréis uno con la conciencia que él está ahí como martirizando, y el que está aquí, pues seguirá con su rencor y con su... Es decir, aquí hay libre albedrío totalmente, totalmente. Pero yo os quería traer esta simbiosis de emociones porque me parece súper curioso y me parece algo que yo he ido descubriendo
con mis consultas y me parece súper interesante porque siempre nos han mostrado, ¿no? Como que, y de ahí que muchas veces se digan, bueno, también hay eh, espíritus que no nos quieren bien, ¿no? Pero también, pero esto ocurre también con los seres vivos. A todo el mundo no le podemos caer bien. Todo el mundo no tiene por qué querernos, ni nosotros querer a todo el mundo. ¿No? Es algo así, simplemente hay que respetarse y punto, ¿no? Entonces, cuando uno lo hace, que él lo hace por sí mismo, es como que a la vez estás ayudando a ese alma un poquito a trascender algo, ¿vale? Y nada, este era el tema que os traía hoy, por si alguna vez en alguna sesión ocurre, por si alguna vez, pues, oye, podéis dar un poquito de luz a estas personas que están pasando duelos y por si alguna vez también desde el otro lado os piden ayuda para, pues, intentar, ¿no? Que ese duelo por ambas partes se solucione. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por vuestros deditos arriba, por compartir estos vídeos y bueno, y no se os olvide que si queréis y os apetece desarrollar vuestra mediunidad de una forma natural, sin miedos, sin nada de nada, de nada, de nada, bueno, pues aquí está una escuela presencial en Valencia. Eh, si os apetece estudiar tarot, que también es otro lenguaje apasionante, pues bueno, pues también está aquí esta escuela presencial de la Mesa Camilla. Yo me despido con un besito, cuidaros mucho y gracias por estar ahí. Muchas gracias.